Vamos a comenzar con la última parte de la práctica número 4 de anatomía 3, sentido visual. ¿De acuerdo? Los nervios. Vamos a comenzar con la sensibilidad somática. Sabemos que la sensibilidad somática, los somas de las neuronas sensitivas que van a inervar al glóbulo ocular, se encuentran en el ganglio trigeminal o ganglio de Gasser, ¿de acuerdo? Del trigémino. Los dos ramos principales que van a aportar sensibilidad a la zona del glóbulo ocular son el nervio oftálmico y el maxilar. Vamos a hablar primero del nervio oftálmico. Tenemos que hablar siempre desde donde se recoge la sensibilidad hasta que llega al ganglio. Entonces vamos a hablar del nervio lagrimal, que va a recoger la sensibilidad de la conjuntiva. La sensibilidad de la conjuntiva, ¿de acuerdo? Que veíamos aquí, de la conjuntiva del párpado superior, vemos aquí, y de la glándula lagrimal, ¿vale? Tiene un recorrido anteroposterior y superior al músculo recto externo, ¿de acuerdo? Y se va a unir con el nervio frontal para formar, y se va a unir aquí al nervio frontal, ¿de acuerdo? Perdonad. Aquí, ¿vale? Este de aquí. ¿Veis? Este de aquí. El nervio lagrimal además presenta componentes parasimpático y componente simpático que luego explicaremos. Seguimos. Tenemos el nervio frontal, ¿de acuerdo? Este de aquí, ¿vale? Que está compuesto por dos nervios. El nervio supratroclear, este de aquí, que pasa por el foramen o escotadura frontal, ¿vale? En una dirección posterolateral y superior a la tróclea del músculo oblicuo superior, ¿vale? Se va a unir con el nervio supraorbitario, que tiene una rama medial y una rama lateral, que van a pasar por la escotadura o foramen supraorbitario y se van a unir a este nervio supratroclear para formar el nervio frontal. Estos nervios recogen la sensibilidad nociceptiva de la parte inferior de la frente, el párpado superior, etc. ¿De acuerdo? Esto es del nervio frontal. Ahora vamos a hablar del nervio nasociliar. El nervio nasociliar que tenemos aquí. No, perdona. Aquí. ¿Vale? Este es el nervio nasociliar. Va a dar una raíz sensitiva para el ganglio ciliar, ¿de acuerdo? Esta raíz sensitiva va a aportar las fibras sensitivas a los nervios ciliares posteriores, que son estos de aquí, que no salen directamente del nasociliar, ni del oculomotor, motor ocular tercero, común, ni del plexo carotídeo. Salen del ganglio ciliar, ¿de acuerdo? Los nervios ciliares posteriores. El nervio nasociliar, vemos aquí, van a llegar a él los nervios ciliares largos, ciliares posteriores largos, ¿vale? Este de aquí, este de aquí, que presentan inervación simpática y sensitiva. Simpática, ¿por qué? Porque el nervio nasociliar va a recibir una rama o una raíz simpática, ¿de acuerdo? Del plexo carotídeo, ¿vale? También tenemos ramos del nervio nasociliar, son el nervio etmoidal posterior y el nervio etmoidal anterior, ¿de acuerdo? Y va a dar también el nervio infratroclear, ¿de acuerdo? Que es este de aquí, el nervio infratroclear, que va a dar este nervio infratroclear
los ramos palpebrales, ¿de acuerdo? Que lo tenemos aquí, ¿vale? O sea, ramos palpebrales del nervio infratroclear, ¿de acuerdo? Infratroclear, que sale del nasociliar. Dicho esto, ahora vamos a hablar del nervio maxilar, el otro componente, el otro ramo del trigémino que va a participar en esta inervación sensitiva, ¿de acuerdo? Tenemos aquí el nervio maxilar, ¿de acuerdo? Segundo ramo del trigémino, ¿vale? Este de aquí, que va a dar un nervio, que es el nervio cigomático, ¿vale? Este de aquí, el nervio cigomático, que va a inervar, que va a recoger la sensibilidad del pómulo, ¿de acuerdo? Y el nervio infraorbitario, que va a entrar por el surco o conducto infraorbitario, ¿de acuerdo? Va a salir por el orificio infraorbitario, ¿vale? Y va a dar los ramos palpebrales inferiores, que son estos de aquí, ¿vale? Ramos palpebrales inferiores. Ahora voy a comentar una cosa sobre el nervio cigomático del nervio maxilar, ¿de acuerdo? Que es este de aquí, perdonad, es este de aquí, ¿vale? El nervio cigomático va a dar un ramo comunicante con el nervio lagrimal. Bueno, ahora vamos a hablar de esa inervación parasimpática y simpática del nervio de la glándula lagrimal a través del nervio lagrimal. ¿Cómo pasa esto? ¿O por qué pasa esto? La inervación parasimpática llega del nervio intermedio de Wisberg, ¿de acuerdo? Que entraba en el facial llegando al ganglio geniculado, ¿de acuerdo? Ganglio geniculado. Y de aquí daba el nervio petroso mayor. Y del ganglio geniculado salía el nervio petroso mayor, ¿vale? Por el hiato y conducto para el nervio petroso mayor. Una vez salía por el foramen lacerum y entraba por el conducto pterygoideo o conducto vidiano, ya pasándose a llamar ya nervio vidiano. Pero antes de pasar o entrar al conducto pterygoideo vidiano, del plexo carotídeo, ¿de acuerdo? Del plexo carotídeo salía una rama que es el nervio, lo tenemos aquí, petroso profundo, ¿de acuerdo? Petroso profundo, que lleva fibras simpáticas y que se unen al nervio petroso mayor para formar este nervio vidiano, ¿de acuerdo? Entonces, el nervio vidiano, pasando por el conducto pterygoideo vidiano, ya tiene fibras simpáticas y fibras parasimpáticas. Y llegan al ganglio pterigopalatino. En el ganglio pterigopalatino hacen sinasis las fibras parasimpáticas del nervio petroso mayor, ¿de acuerdo? Las simpáticas ya han hecho sinasis en el ganglio cervical superior. Por tanto, ya son axones postganglionares, de neuronas postganglionares. Ambas fibras, ya las postganglionares simpáticas y postganglionares parasimpáticas, cogen al nervio cigomático como puente para llegar, ¿vale? Como puente para llegar al nervio lagrimal y inervar simpática y parasimpáticamente a la glándula lagrimal, ¿de acuerdo? Muy importante saber el recorrido, ¿de acuerdo? Dicho esto, vamos a seguir. Ahora vamos a hablar de los componentes parasimpáticos y simpáticos del ganglio ciliar, ¿de acuerdo?
tenemos el nervio motorocular tercero, ¿de acuerdo? Este de aquí, que el de la práctica anterior sabíamos que presentaba fibras motor voluntario para los músculos que se encargaban de mover, traccionar al ojo, y fibras parasimpáticas. Estas fibras parasimpáticas, a través de la raíz parasimpática, van a llegar al ganglio ciliar, donde harán sinasis. Aquí se encuentran las segundas neuronas parasimpáticas posganglionares, ¿de acuerdo? Y van a participar en la inervación parasimpática de los músculos, del músculo esfínter del iris, que veíamos en la práctica anterior, ¿de acuerdo? Y del cuerpo ciliar, ¿vale? Y del músculo ciliar. Inervación parasimpática. ¿Cómo llega esta inervación parasimpática a estos músculos? A través de los ramos ciliares, es decir, de los nervios ciliares posteriores cortos. Estos nervios ciliares posteriores cortos que salían del ganglio ciliar presentan fibras parasimpáticas que llegan a través del nervio motorocular tercero, fibras sensitivas que llegaban a través de la raíz simpática del nervio nasociliar y fibras simpáticas que llegan por la raíz simpática del plexo carotidio. ¿De acuerdo? Entonces, para dejarlo claro, el ganglio ciliar es este. Parasimpático, es decir, aquí hacen sinasis las fibras parasimpáticas. Las simpáticas ya han hecho sinasis en el ganglio cervical superior y las sensitivas no hacen sinasis. Los somas se encuentran en el ganglio trigeminal, ¿de acuerdo? Dicho esto, vamos a ver los componentes de los nervios ciliares posteriores cortos y ciliares posteriores largos. Ciliares posteriores cortos, simpático, parasimpático y sensitivo. Van a inervar al músculo esfínter del iris y al músculo esfínter del iris y dilatador del iris, además del músculo ciliar, ¿de acuerdo? Y los nervios ciliares posteriores largos, que presentan fibras sensitivas del nasociliar y simpáticas que venían del plexo carotidio, ya que daba una rama al nasociliar, ¿de acuerdo? Van a inervar solamente al músculo dilatador de la pupila, que se encarga de la midriasis, creo, y miosis el esfínter. Bueno, dicho esto, creo que no falta nada. Tener claro lo de los somas. Somas de primeras neuronas parasimpáticas se encuentran en el endocráneo, ¿de acuerdo? Y lo de las segundas neuronas parasimpáticas se encuentran en el ganglio ciliar, en el ganglio pterigopalatino, de esta práctica, ¿de acuerdo? Ganglio ciliar y pterigopalatino. Pues con esto hemos acabado la práctica 4 de anatomía 3.